Como una profunda adicción, el perfeccionismo puede ser el principio de la destrucción de tu vida. Quizás suene exagerado, pero muchas veces si el perfeccionismo no se lleva a buen término, puede arruinarte el día a día, puedes sentirte mal todo el tiempo. Y este tipo de tiranía de la perfección absoluta, que por otro lado no existe, pero que sí te impone tanto sufrimiento, es el principio que atraviesa la primera desgracia o el cuento Un artista del trapecio de Franz Kafka. Para empezar hay que recordar que leer a Kafka es acercarse al abismo de lo común y corriente que al mismo tiempo se siente extraño y humorístico. Leer a Kafka puede moverte el tapete o puede romper el mar helado que cargas por dentro. O puede, como sucede en este cuento, llevarte hasta los lugares más altos de la soledad y el silencio. Publicado en 1923, este cuento de Kafka originalmente se llama La primera desgracia, pero también pueden ubicarlo muy fácilmente como el cuento de un artista del trapecio. Pues precisamente es que se trata acerca de un joven trapecista que hace todas sus cosas, que respira, come, va al baño, duerme, que se mueve y se queda quieto, trepado en las alturas del silencio. Este artista del trapecio encarna desde un comienzo aquel dicho de que es la práctica la que hace al maestro. Todo lo que hace, lo hace arriba, porque solo así podía mantener su arte en un nivel de perfección. Esta entrega absoluta por buscar la perfección, por supuesto que le da ventajas absolutas al trapecista, porque goza de las mismas ventajas que tendría cualquier deportista que nunca abandona la cancha ni para dormir, ni para comer, ni para ir al baño. Este es un trapecista apoyado en las nubes de lo bien hecho, sostenido de los hilos de la dedicación absoluta, agarrado del columpio de los constantes esfuerzos. Este trapecista de alto vuelo se la pasa cerca del cielo, se la pasa rayando el sol en todo momento, y en su cabeza no cabe ni siquiera la idea de volver a tocar el piso. Todo aquí hasta el momento entonces parece maravilloso sin ninguna falla, pero este es un cuento de Kafka y necesitamos un nudo, una complicación, un problema. ¿Dónde está el quiebre de esta historia? El quiebre aparece con los viajes que tiene que hacer forzosamente el trapecista en compañía del circo de variedades al que pertenece, incluido también, por supuesto, el empresario dueño de todo el asunto. El empresario le patrocina todo al artista del trapecio y siempre lo consiente y lo procura. Para los traslados en las mismas ciudades, contrata los coches de carreras más veloces, para que el trapecista pase el menor tiempo posible a esa altura tan bajita que tienen los transportes sobre ruedas. Por otro lado, para los viajes más largos en tren, preparaba esa red de equipaje para que el trapecista se subiera y estuviera arriba a la altura de las cosas y de las maletas. El empresario incluso con estos cuidados vive con la angustia en el pecho, porque siempre estos viajes ejercían un efecto destructivo en los nervios del trapecista. Llegando a este punto, hay que preguntarnos, ¿qué es lo que les pasa a quienes se la pasan tanto tiempo arriba? ¿Cómo es posible vivir tanto y tan despegados del suelo? ¿Cómo les va a quienes desean alcanzar el sol de la perfección infinita? Pues sucede que se repite la historia de Ícaro. Aquel Ícaro del mito griego que por volar demasiado cerca del sol perdió sus alas y que terminó cayendo en el mar de su muerte. El trapecista de Kafka, digamos pues que es un Ícaro moderno que quiere perfeccionar demasiado el arte de no estar en el suelo, el arte de columpiarse arriba en el trapecio. En el mito griego, Dédalo, el padre de Ícaro, le enseña cómo volar a su hijo y le aconseja luego un par de cosas. Una, que debe ir volando bajo, y dos, que tampoco debe ir volando tan alto, ni tan, ni muy. En cambio, en el cuento de Kafka, el trapecista
no tiene nadie que le aconseje de esta manera. El empresario podría cumplir ese papel de padre consejero, pero no sabe cómo y desesperadamente lo llena de patrocinios y de acondicionamientos. Y no es que tampoco sea su culpa, porque en realidad el empresario no podría cumplir nunca ese rol que le quedaría o muy grande o que le es totalmente ajeno. En el mito griego, Ícaro se deja llevar por los vientos de la diversión, de la emoción, del orgullo, de la imprudencia. En el cuento de Kafka, el trapecista quiere estar arriba simplemente por las ansias de la perfección que han escalado estratosféricamente adentro de él, convirtiéndose prácticamente en una costumbre tiránica. El Ícaro clásico realiza sus vuelos altísimos porque es un rebelde, porque se emociona, porque quisiera presumirlo incluso después de hacerlo. El trapecista kafkiano quiere en cambio permanecer a elevadas alturas por sentirse condenado, por estar obligado por él mismo a hacerlo, por sentir el filo del perfeccionismo en todo su cuerpo. Ícaro se desplomará hacia el mar de su muerte porque sus alas de cera las derrite el sol en el cielo. El artista del trapecio de Kafka, al final de su historia, le suplica llorando al empresario que le consiga, por favor, otro trapecio. Un segundo trapecio para que ahora tenga 2 barras, de las cuales seguir sosteniéndose en esa soledad tan única que existe en las grandes alturas. El trapecista se lamenta diciéndole a su empresario las siguientes palabras: con esta única barra en las manos, pero ¿cómo he podido vivir así? El empresario entonces accede y le promete que de inmediato conseguirá e instalará los 2 trapecios para que a partir de ese momento los tenga para siempre al alcance de la mano. El cuento de Kafka tiene un final abierto, uno que cada quien siente como bien puede hacerlo. Un final donde el empresario se queda observando al trapecista en secreto, lo espía, después de esta conversación toda apresurada y con lloriqueos por parte del artista. Este papá fallido, este patrocinador de artistas, se dedica a observar en secreto entonces al trapecista y empieza a ver que si le comenzaban a atormentar estos pensamientos al trapecista, ¿podría alguna vez dejar de tenerlos? ¿No se irían incrementando? ¿No amenazaban su existencia? Y realmente el empresario creyó ver como ahora, sumido en un aparente sueño tranquilo, que lo había vencido después de llorar tanto, comenzaban a marcarse las primeras arrugas en la lisa frente infantil del trapecista. Entonces, la caída clásica de Ícaro también la va a sufrir el trapecista perfeccionista de Kafka, solo que con una pequeña gran diferencia. Esa pequeña gran diferencia es que todo su derretimiento, toda su caída, toda su muerte, la sufrirá en sus adentros, de manera íntima, intransferiblemente, con el envejecimiento de por medio, de la misma manera que tú, que yo, que todos y todas, finalmente nos terminamos desplomando y nos desmoronamos. Lo que en el mito griego vemos simbolizado, en el relato de Kafka, lo sentimos retumbando en nuestros adentros. Lo sufrimos en carne propia y en los huesos al leerlo. Y todo este cuento, tengo que decirlo también, nunca abandona el humorismo retorcido y único que Kafka suele embarrarle a sus personajes de novelas y cuentos. Porque tiene su gracia imaginar a un trapecista que nunca más quiere volver a vivir su vida cerca del suelo y que todo lo que pretende es mantenerse columpiándose arriba en sus 2 trapecios. Entonces este cuento de Kafka nos presenta a un artista del trapecio que tiene, como no, también su gracia. Una gracia que es rara, absurda, efervescente, angustiosa. Pero así es el humorismo de Kafka, singular, extraño, excéntrico, tan a su manera. Entonces, como conclusión,
Aquí tenemos al Kafka más perfeccionista, al Kafka que hizo lo que Mary Shelley con su Frankenstein, que hizo el moderno Ícaro. Si Mary Shelley nos habló que Frankenstein es el moderno Prometeo, Kafka en este pequeño cuento del artista del trapecio o la primera desgracia nos presenta al moderno Ícaro, que no cae desde el cielo hasta el mar profundo, como en las alegorías de los mitos más profundamente griegos, sino que cae hacia adentro, por el desmoronamiento que todos sufrimos por envejecer, por no poder soportar siempre ese sol incandescente que es la tiranía del perfeccionismo, esa adicción tan fuerte que te lleva a abandonarte por completo, que te condena a ni siquiera ver otras opciones en la técnica, en el trabajo que estás haciendo, porque siempre te arrastra a más y más y más, y no existe el detenimiento para respirar siquiera, para disfrutar el momento. Y todo con un humorismo peculiarísimo, con un humorismo kafkiano. Ahora la pregunta es para ti. ¿Habías leído este cuento de Kafka? ¿Te interesa este tipo de contenido? Si es así, recuerda que esto es más o menos literatura. Suscríbete, dale like y comparte si te ha gustado este video. Y nos vemos en una muy próxima misión. Bye.